Hola, te saluda Disteran y espero te encuentres bien. El video que veremos hoy trata sobre una pandemia que tuvo un impacto bastante grande especialmente en Europa. Antes de la época en la que sucedió, nada similar había ocurrido jamás, y menos en esas magnitudes. Lo más comparable fue la epidemia que se dio en los tiempos del emperador Justiniano en los siglos 6 y 7. De la peste que hablaremos hoy es de la peste negra. La historia se construye a base de relatos, y yo quiero contártelos. ¿Qué fue la peste negra? La peste negra, o también conocida como peste bubónica, fue una enfermedad que se desató en el siglo XIV. Comenzó en el año de 1347, extendiéndose hasta el año de 1353. En esos años, arrasó con gran parte de la población, golpeando en especial al continente europeo. Esto se dio en una época en la que la humanidad no tenía los conocimientos suficientes, y menos los recursos para hacerle frente a estas situaciones. La forma más común de la enfermedad era la peste bubónica primaria. Cuando se contraía esta enfermedad, se inflamaba el ganglio linfático y este recibía el nombre de bubón. Es de allí de donde proviene el nombre de peste bubónica. Pero esta peste tenía más variantes, como lo eran la peste septicémica, la cual se contagia por la sangre y mostraba manchas oscuras en la piel, de ahí el nombre de peste negra. Y por último, la peste neumónica o pulmonar, la cual afectaba al aparato respiratorio. Tanto la peste septicémica como la neumónica no dejaban sobrevivientes, siendo la neumónica la más peligrosa de las tres variantes. Esta enfermedad podía durar entre 16 y 23 días para empezar a manifestar los primeros síntomas. Esta peste era inesperada, desconocida y sobre todo fatal. En esos días se ignoraba tanto su origen como la manera de tratarse, se creía que era un castigo divino. La enfermedad no distinguía entre pobres ni ricos, afectaba a todos por igual. Como dato curioso, la palabra cuarentena empezó a emplearse con sentido médico al aislamiento de 40 días que se le aplicaba a las personas y bienes que fueran sospechosos de portar la peste bubónica durante esta pandemia en la ciudad de Venecia. ¿Cómo se originó la peste negra? Esta enfermedad se originó en Asia Central y fue transportada por los mongoles a Crimea, luego extendiéndose al resto del continente europeo. Esta enfermedad era causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, la cual afectó a los roedores y a través de las pulgas de estos infectó a los humanos. Los relatos históricos indican que los invasores mongoles arrojaban cadáveres infectados a través de catapultas para intimidar a la población de la ciudad portuaria de Cafa, en la península de Crimea, actual Feodosia, la cual se encuentra a orillas del Mar Negro. Luego, cuando los mercaderes genoveses tuvieron conocimiento de la epidemia, abandonaron la colonia que tenían en el lugar y se alejaron llevando consigo la enfermedad a los diferentes puntos de destino en Italia. De ahí se esparciría al resto de lugares. Al monje Michele de Piazza se le atribuye la primera descripción de la peste cuando ésta llegó a Mesina. Sus palabras fueron: los genoveses transportaban con ellos, impregnada en sus huesos, una enfermedad mortal. Esta muerte, inmediata, era absolutamente imposible de evitar. ¿Cuáles eran los síntomas de la peste? Como se mencionó anteriormente, la peste en realidad se dividía en tres tipos principales, dependiendo de las partes del cuerpo donde se manifestaban. Para la peste bubónica primaria, su principal característica eran los bubones que crecían en la ingle, la axila o el cuello. Estos bubones podían tener aproximadamente el tamaño de un huevo de gallina, además de ser sensibles y firmes a la palpación. Otros síntomas son la aparición repentina de fiebre y escalofríos, dolor de cabeza o musculares y fatiga. La peste septicémica presentaba síntomas como fiebre y escalofríos, debilidad extrema, dolor abdominal, diarrea y vómitos, sangrado de la boca, la nariz, el recto o debajo de la piel, y gangrena en las extremidades, más comúnmente en los dedos de las manos o pies y la nariz. La peste pulmonar, la cual era la más peligrosa, presentaba síntomas como tos con sangre, falta de aliento, náuseas y vómitos, fiebre alta, dolor de cabeza, debilidad y dolor en el pecho. Datos de la peste. Se estima que durante los 5 años que duró, tuvo un impacto bastante alto en la población del continente europeo, causando una mortalidad bastante elevada, paralizando el crecimiento demográfico y creando grandes áreas de despoblamiento a lo largo del continente. En términos generales, se estima que la población para la fecha era de 80 millones de europeos, y estos quedaron reducidos a tan solo 30 millones entre los años de 1347 y 1353. Durante las décadas siguientes a la peste de 1347 se produjo un notorio incremento de los salarios, esto ocasionado por la escasez de trabajadores. Además, se presentó una fuerte emigración del campo a las ciudades, las cuales recuperaban el dinamismo luego de la peste. En el campo, una parte de los campesinos que eran pobres pudieron acceder a tierras abandonadas, teniendo como resultado el crecimiento del número de campesinos con propiedades medianas, lo que dio un nuevo impulso a la economía rural. Es por todo esto que algunas personas sostienen que la mortandad provocada por la peste pudo haber acelerado el arranque del Renacimiento
y el inicio de la modernización de Europa. La peste en la actualidad. Hay estudios que revelan que la Yersinia pestis actual tiene su origen en la era medieval, ya que genéticamente no ha cambiado mucho. Esto es una ventaja ya que como la bacteria cambia tan lentamente, los antibióticos actuales son efectivos contra el moderno Yersinia pestis, y muy probablemente lo hubieran sido contra la peste negra del siglo XIV. En nuestros días, la peste sigue extendiéndose a través de las pulgas de roedores. Esta enfermedad afecta a casi 3.000 personas en todo el mundo, teniendo casos en países como Estados Unidos, Madagascar, China, India y además en América del Sur. No obstante, con el tratamiento adecuado, el 85% de las víctimas actuales sobreviven a esta enfermedad. Siempre que se trata de enfermedades, el ser humano es el que está expuesto y tiene las de perder, más si son enfermedades de las que no se tiene registro o no se conoce nada. No importa cuánto avance tecnológico tenga la humanidad, contra enemigos microscópicos no hay chances de poder salir victoriosos de manera rápida, y eso lo podemos ver por nosotros mismos ahora en el 2020. Se necesita tiempo para realizar los estudios, ver cómo se comportan estas enfermedades en el cuerpo humano y de ahí ir decidiendo estrategias para hacer que el impacto sea el menor posible. Es claro que a pesar de que la población hoy en día es enorme comparada a la de esos años, es difícil que haya un impacto como el de esa época con cualquier otra enfermedad de nuestros días o en el futuro, porque contamos con instrumentos y conocimientos de cómo se comportan las enfermedades. Lo cierto es que el ser humano debe estar alerta y no bajar la guardia, porque incluso estos enemigos microscópicos, dependiendo de su evolución, un día podrían reducir el número de personas en el mundo e incluso llegar a causar nuestra extinción. Esto era lo que te quería contar el día de hoy. Si el video fue de tu agrado, dale like y compártelo con tus amigos. Puedes seguirme en las redes sociales con los links que hay en la descripción. Este fue Disteran y hasta la próxima.